son las 7 de la tarde en Chile y estamos con la psicóloga Natalia Telchi, que nos está acompañando hoy día para tratar uno de los temas que ustedes, las personas que nos están viendo y otras personas que son parte de la comunidad de Instagram de Natalia y mía, eligieron como los temas relevantes en salud mental durante pandemia. Hola. La semana pasada vimos el tema ¿Cómo de enfrentar? la frustración que nos provocaba, ¿no es cierto?, no poder cumplir nuestros objetivos y metas. Y hoy día estamos abocados al tema de la crisis de pánico. A mí me gustaría englobar esto un poco antes de ver los aspectos técnicos que vamos a ver con Natalia, que tienen que ver cómo identificar una crisis de pánico, cómo enfrentarla y finalmente cómo hacer aquellas acciones necesarias para tener a mano para recurrir si nos sentimos en una situación que nos va a sobrepasar. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos hablando de lo mismo? Absolutamente. Sí, estamos hablando lo mismo. Las crisis Pero de pánico, además de haber sido las más votadas, son precisamente uno de los problemas más recurrentes que la gente consulta también en las atenciones de salud. Así que qué sí, bueno que hayas dado este espacio, Ana Victoria, para que podamos hablar de esto y dar algunas soluciones que puedan ir intentando en las casas también. sí, fíjate que a medida que pasa el tiempo y pareciera en algunos casos que avanzamos hacia salir de la crisis de la pandemia de coronavirus, nos acercamos y nos vamos aproximando cada vez más a la crisis que viene y los grandes problemas de salud mental, porque el encierro, las cuarentenas, las frustraciones y todo han ido generando que las personas se vean enfrentadas a desafíos muy grandes respecto a lo habitual, a lo habitual de la vida normal y eso ha hecho que las consultas médicas, tú estás en el área de la salud pública precisamente, por salud mental aumenten en todas partes. Y se ha considerado de que va a ser la gran peste, la gran plaga posterior, ¿no es cierto?, a Absolutamente. al coronavirus propiamente tal. Es una advertencia que ya ha hecho la Organización Mundial de la Salud y para la que debemos estar preparados. Y esta es nuestra contribución. Natalia Telchi, psicóloga, yo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, más bien de un estilo de vida. Entonces, precisamente, antes de ver esos tres aspectos que vimos en relación concreta a la crisis de pánico, a mí me gustaría hacer una pequeña aproximación desde la psicología holística, desde el desarrollo personal, desde un estilo de vida saludable. Porque pese a las dificultades que nos ha planteado el coronavirus en nuestras vidas, en las cuarentenas, en estar encerrados, etcétera, nos ayuda mucho en la vida tener un estilo de vida saludable. ¿Y qué denomino un estilo de vida saludable yo? Un estilo de vida en que nos preocupamos de las cosas esenciales que tienen que ver con tres aspectos fundamentales de nuestro ser, de lo que somos como seres humanos. Nuestra mente, nuestro corazón y, por supuesto, nuestro cuerpo. ¿Ah? Y sucede que cuando logramos tener un equilibrio, Natalia, tú lo sabes muy bien, esos tres puntos, ¿no es cierto?, entre lo que pensamos y queremos hacer, nuestra idea, nuestro corazón, lo que sentimos, ¿no es cierto?, y nuestro cuerpo, cómo nos mantenemos saludables físicamente, si logramos tener un equilibrio, nos alejamos muy fácilmente o más fácilmente de los problemas de salud mental, ¿cierto? Así En es. cambio, si nos desequilibramos, por ejemplo, nos volvemos locos solamente trabajando, y lo digo yo porque corro ese riesgo siempre, o nos dejamos llevar por solamente las emociones y nos olvidamos de que somos seres pensantes, o nos olvidamos de nuestro cuerpo y descuidamos nuestra alimentación, descuidamos nuestra actividad física, cuando se producen esos desequilibrios, lamentablemente, al final del día, no solo estamos arriesgando nuestro estado de salud física, sino nuestro estado de salud mental. Y eso puede tener consecuencias muy grandes y una de esas son las crisis de pánico. Entonces yo quería dar este marco general porque en este marco general, como siempre digo yo, tengo mi libro aquí, La Estrella de la Felicidad, y hay un punto que tiene que ver con uno de los pilares de la felicidad. Yo hablo de que hay muchos 10 al final, yo digo 10 pilares de la felicidad, y uno de estos es, precisamente tiene que ver con una herramienta que tenemos desde antes y que podemos empezar a desarrollar desde ahora, para toda la vida nos va a servir, que es la serenidad, ¿no es cierto? La serenidad es una palabra como rara, una palabra que digo, son palabras como antiguas, pero muchas cosas antiguas y muchas cosas que pueden sonarnos no común, que hablemos todos los días, nos pueden ayudar a tener una vida saludable.
quiero leer un pedacito y después vamos a dar paso a lo que estamos viendo con Natalia, que es precisamente, ¿no es cierto?, cómo reconocer una crisis de pánico en concreto y después cómo enfrentarla y cómo desarrollar herramientas. Yo creo que el anhelo de paz es universal y la paz interior es lo que conocemos como serenidad. Se refleja en una manera de actuar no arrebatada, ni que nos dejamos llevar por la locura del día a día, el tráfago ese de que nos quiere arrastrar a todas partes. Entonces, aquí yo digo en este libro, me están entrando unos WhatsApp lamentablemente, no sé si alcanzan a escuchar ustedes, que el anhelo de paz es un anhelo de paz, es un anhelo universal. Y esa paz no se alcanza cuando estamos sumergidos en el ruido, en la agitación. Necesitamos silencio, necesitamos paz. Para desarrollarnos plenamente, desarrollar nuestro proyecto, desarrollarnos bien como personas, necesitamos paz, necesitamos tranquilidad, necesitamos un momento en que no estemos ni conectados a las redes sociales, ni a la televisión, ni rodeados de gente. Y nos olvidamos de eso. Luego necesitamos, por lo tanto, detenernos, tomar conciencia de nuestra existencia, de nuestro aquí y de nuestro ahora, de cómo nos sentimos. La paz tampoco se alcanza mientras nos dejamos arrastrar por decisiones que toman otros. Está en nosotros las decisiones que tienen que ver con nuestra vida. No culpemos a los demás, tenemos que enfrentar la realidad de que al final del día solo nosotros somos capaces de ser felices por nosotros mismos. También necesitamos saber que la paz no se alcanza cuando permitimos que nuestras acciones, todas nuestras acciones sean condicionadas por lo que opinan los demás, ¿cierto? No solo culparlo de que hacemos o no hacemos esto por razón de otros, sino de que además impedirnos de realizar nuestros proyectos personales porque lo que van a decir los demás podría no ser algo que deseamos escuchar, ¿no es cierto? Y la paz es un bien que adquirimos cuando somos capaces de comprender el valor de ser mejores personas. Yo creo que el desarrollo personal, el aspirar a crecer como personas, nos ayuda mucho a ser más serenos. Y esa serenidad, que es lo que estamos tratando de hablar, es un gran antídoto contra las crisis de pánico. Entonces vamos a ver con Natalia, como especialista full en el tema del área de la salud, precisamente, nos va a contar cuáles son las características que nos permiten distinguir una crisis de pánico exactamente. Mira, me gustaron mucho tus palabras, Ana Victoria, porque precisamente las crisis de pánico tienen mucho que ver con la falta de serenidad, ¿ya? Eh, y después recuérdame hablarte del juntar silencio, dijo una amiga, juntar silencio para poder adquirir serenidad, ¿ya? Bueno, las crisis de pánico, para quienes no han escuchado de ellas, las pueden también escuchar a lo mejor como crisis de angustia o como crisis de salud mental, eh, pero puntualmente se manifiestan eh, mayoritariamente con taquicardia o cuando se acelera el corazón, ¿ya? Por eso Existe muchas algunas veces, creen que van a tener un ataque al corazón, por eso se les dice ataque de pánico, exacto. ¿no? Eh, En general está muy presente la sensación de peligro o de temor, que algo les va a suceder. Es muy frecuente que esté asociada a la taquicardia o la aceleración del corazón. Sudoración en las manos muchas veces, temblor, la sensación como de que se van a desmayar, como de que algo terrible va a pasar, ¿ya? Temblor en las manos o en el cuerpo. Hay algunas personas que efectivamente hacen como una especie de desmayo, pero que no alcanzan a perder absolutamente la conciencia. Es como un desvanecimiento físico, por decirlo así, pero sin pérdida de conciencia, ¿ya? Y las características principales son la sensación de temor intenso a que van a perder su vida o que se van a volver locos o que algo terrible les va a suceder, ¿ya? Eso es como eh, lo que configura para que sea una crisis de pánico. Normalmente las personas consultan, como tú lo mencionaste, por la idea de que van a tener un ataque de cardíaco, ¿ya? Un ataque al corazón. Entonces, en las urgencias suelen consultar por esos ataques al corazón, ¿ya? Simbólicamente, la crisis de pánico está muy relacionada con la sensación de pérdida del control de la vida,
¿ya? Yo creo que Entonces, eso es como, perdóname, Natalia, yo creo que eso es como clave. Yo la verdad es que creo que solamente una vez, hace muchos, muchos años, después me dijeron que podía haber sido un ataque de pánico, tuve la sensación de que estaba perdiendo absolutamente el control, iba manejando, realmente iba manejando, y de repente me sentía angustiada, una angustia terrible, y esa angustia terrible provino, se produjo porque sentí que no tenía el control de nada en mi vida y que iba a ser una catástrofe en cualquier minuto todo lo que ocurría, porque los seres humanos tendemos a tener la necesidad de controlar lo que nos sucede, y cuando perdemos esa sensación de control nos produce la peor de las angustias, ¿no es cierto? Yo creo que eso es como es la clave del ataque de pánico, esa sensación de que no sabemos qué va a pasar y que es algo inminente, desastroso. sí, y de hecho, por eso es muy preciso lo que planteaste de la serenidad, ¿ya? Porque en el fondo se producen muchos pensamientos que van contribuyendo a que es como que se produce un círculo vicioso. Surge un pensamiento, normalmente a partir de la taquicardia, en el que es me va a pasar algo, y luego eso se empieza a transformar, me voy a morir, me va a pasar esto, y empieza Me voy a la. olvidar. Exacto, y empieza la secuencia de pensamientos. Entonces, ahí es donde la serenidad es muy, muy importante, ¿ya? Y Es esta como se saber produce, reconocer, perdona, es como saber reconocer lo que está ocurriendo y detenerse y pensar, ¿me está ocurriendo esto? ¿Se puede lograr exacto, eso? Eso es lo que quieres en decir, ¿no? ocasiones se logra, en ocasiones se logra. Eso requiere un poquito de entrenamiento, sí. Normalmente cuando están en psicoterapia los pacientes logran adquirir ese entrenamiento y logran reconocer antes de que se desate plenamente la crisis de pánico, y al reconocer los síntomas inician técnicas de respiración que uno va enseñando en las atenciones. Volvemos a los síntomas, entonces saber reconocer los síntomas es fundamental. ¿Hay algún otro Exacto. síntoma que tú quieras mencionar, aparte de los que ya hemos estado hablando? ¿Hay otro síntoma? Mira, a veces se asocian también molestias digestivas. Eh, pero puntualmente lo que más se ve son sudoración en mano, la sensación a veces de escalofrío, sensación de náuseas, mareo, pero lo más frecuente es la taquicardia, la sudoración. Eso es como casi siempre, ¿ya? Y para que sea una crisis de pánico, efectivamente, tiene que estar asociado a la sensación o a las ideas de muerte, de temor, de que algo malo va a ocurrir, ¿ya? Si Ujú. no está presente ese componente cognitivo, entonces se clasifica de una manera diferente, ¿ya? Pero para que sea una crisis de pánico propiamente tal, tiene que tener el componente físico y el componente cognitivo. O sea, es importante nuestra mente, en el sentido de nuestra Exacto. mente, por eso hablaba yo antes del equilibrio entre nuestra mente, Ujú, nuestro corazón y nuestro cuerpo, porque en el fondo se rompe ese equilibrio, ¿no es cierto? La crisis de ujú. pánico lo que hace es que una de nuestras potencias se desequilibra, que es la mente, y hace que todo nuestro sistema se descompense. O sea, la mente convence al cuerpo de que está mal y el cuerpo se siente realmente mal. Ujú, Es como psicosomático. O sea, en el fondo, la mente nos provoca una reacción física de angustia. O sea, la angustia mental nos produce una angustia física. ujú. ¿Está Mira, bien de expresado? ¿Se hecho, puede decir de esa manera? sí, de hecho te iba a plantear que dentro de las cosas que van contribuyendo tiene que ver con los altos niveles de estrés, por ejemplo, en el que cuando estamos muy estresados existe como una sobrecarga de pensamiento que en el fondo nos empiezan a mantener distraídos de todo lo que vamos sintiendo y estamos desalineados, por decirlo de alguna manera. Y Incluso desde la perspectiva, desequilibrado. eso, desequilibrado, sí, sí, sí. Es lo mismo en Eh, realidad. sí, sí, cuando yo digo desalineado es porque se desalinea en el fondo lo cognitivo, lo emocional y lo conductual. ¿Ya? Lo que hacemos, pensamos y sentimos Y eso nos se, afecta físicamente, se porque a mí me gusta desajusta. incorporar el cuerpo en estas cosas, porque en el fondo al final Exacto. el cuerpo físico en el que habitamos es relevante, o sea, para efectos de la sensación completa de la crisis de pánico, porque de verdad Sí. sentimos la gente La que los sensación de que se cuerpos, va a morir.
vas a Es la morir. sensación, sí. Esa es la más frecuente de las formas de crisis de pánico, la sensación de morir, pero también puede ser la sensación de que se va a volver loco, de la pérdida de cordura, ¿ya? Eh, Mira, y de esto, en esto que tú mencionabas de lo físico, lo mental, eh, hay cosas que muchas veces no se dicen y mm, es muy frecuente ver crisis de pánico en adolescentes, sobre todo, luego de los consumos de drogas, ¿ya? Me ha tocado muchas veces atender jóvenes de 15, 16 años que están haciendo un consumo experimental, principalmente de marihuana, que es como lo que socialmente está como aceptado, por decirlo de alguna manera, o más socializado en definitiva, y normalmente llegan, no, es que tengo crisis de pánico, no sé qué, pero ¿y has No consumido sabemos algo? No, no, y es como que vinieran de la nada las crisis de pánico. Pero cuando uno como que ya no empieza a indagar más específicamente, uno se da cuenta que están mintiendo porque en definitiva, ya, ¿y has consumido alguna cosa, alguna? ¿Qué estabas haciendo ese día que tuviste la crisis de pánico? Y ya sabe que en realidad yo me había fumado un pito y no sé qué. Entonces, la marihuana muchos no lo saben, pero produce sensación de taquicardia. Y esa taquicardia mal interpretada empieza a generar la sensación de que algo les va a pasar, que el algo ciclo de les va la a angustia. provocar y empieza el ciclo de la angustia y desata efectivamente una crisis de pánico. El tema es que generarse una crisis de pánico desde esa forma, digamos, es muy sencillo para los adolescentes y es difícil frenarlo. Se puede, trabajándolo, pero en definitiva implica hacer todo un proceso de conocimiento, de automanejo de los síntomas, etcétera, para que puedan lograr conseguir ese manejo de esa sintomatología. ¿Ya? Entonces, lo primero es reconocer que las crisis de pánico tienen que ver con todos estos elementos que ya mencionamos. ¿Por qué se producen? Por un montón de factores que normalmente tienen que ver con todo esto que ya comentamos. Por ejemplo, cuando hay un alto nivel de estrés, que en el fondo tenemos muchos pensamientos en tropel, así como que se viene mucha cantidad de pensamientos, Eso se sucesos trata de traumáticos, por ejemplo, que tenemos muchas cosas que hacer pendientes, por ejemplo, y que se nos vienen encima y que no sabemos muy bien cómo y afrontarlas. que son cosas importantes además para cada uno, digamos. Porque si Claro. fueran cosas azarosas no nos pasaría nada de eso, pero si fuera solo de elegir lo que nos vamos a poner en el día, no nos pasaría eso, pero son cosas que son significativas para la persona, sucesos traumáticos también, Bien. ¿Como vivir, cuáles? por ejemplo, luego de un accidente, la pérdida de alguien y encontrarse nuevamente con esa situación o una situación muy similar, es fácil ¿Una que ruptura reaparezca. amorosa, por ejemplo, de pareja? También va a depender, va a depender bastante como de las herramientas de cada persona para poder hacer frente a este tipo de situaciones, pero situaciones que generan dolor, ¿ya? Por ejemplo, relaciones de pareja en las que están muy comprometidos emocionalmente y que se pierde un poquito el límite personal de las emociones, de pronto es posible que aparezcan crisis de pánico, ¿ya? Cuando son estos amores tan intensos, así como, no sé cómo describirlo, pero en definitiva es como que cuando tienen la sensación de que no van a poder vivir con la otra persona, o sea, sin la Sí, otra como persona. yo digo un poco que son amores de telenovela. Yo le enseñaba un poco a mis hijos Sí, que nada sí, muere de amor. Y mucha gente joven hoy día, por ver muchas telenovelas, películas, etcétera, creen que de verdad, sin la perspectiva de los años, sin que nadie se los diga, empiezan a caer en la idea de que no van a enamorarse nunca más van a encontrar a otra persona y que su vida se acabó. sí, Y eso es como sí, un y poco de eso es más está, frecuente de lo que está en la realidad podríamos uno imaginarnos. en la realidad uno sabe que eso se Sí. supera, se sigue adelante y se encuentran otras parejas y otras relaciones en la vida, una experiencia que podemos contar tú, yo y mucha de la gente que nos está viendo seguramente, ¿no es cierto? Y eso en pandemia, en los adolescentes sobre todo, yo acá igual quiero darle harto énfasis a los adolescentes porque es un periodo de vida en el que se viven las emociones muy intensamente y que no existe esta perspectiva de vida en el que uno dice, bueno, esta es una experiencia más en la vida, ¿ya?
pero en la adolescencia, cuando es el primer amor que se ha perdido, claramente es muchísimo más fácil que se genere una crisis de pánico cuando no existen las herramientas suficientes para entender que esto es parte del ciclo de la vida, ¿ya? Natalie, ¿qué pasa con las pérdidas también, por ejemplo, laborales? Las pérdidas laborales también son un gatillante, ¿no es cierto? Porque al haber una inestabilidad económica, las personas sienten que están perdiendo el control de su vida, de sus proyectos, y eso también puede llevarlos a crisis de pánico, ¿no? Absolutamente, si en el fondo acá tenemos que plantearlo al revés. Situaciones que van generando un nivel de estrés superior, digamos, en la persona, en que en definitiva se dan cuenta que hay elementos adversos en su entorno y que no están sabiendo enfrentarlo, ¿ya? Eso es. Entonces, eso puede ser la pérdida de un ser querido, un evento traumático, un accidente, la pérdida del trabajo, etcétera, ¿ya? Y esta otra situación también que te planteaba del consumo de drogas, en especial en los adolescentes, en las que tienen menos herramientas psicológicas para reconocer estos síntomas que van apareciendo y cómo resolver estas sensaciones que se van produciendo con los estados alterados de conciencia que induce la droga. Natalia, en esa misma línea, el alcohol. ¿Cuál es la relación entre el alcohol y las crisis de pánico? O sea, estamos viendo que hay cosas que ayudarían a las personas a tener menos crisis de pánico en el marco general. Tener una vida más equilibrada, ¿no es cierto? Probablemente hacer actividad física. También, ¿no es Sí, cierto?, enfrentar con serenidad las dificultades, tener hábitos para ver en perspectiva las cosas, no tomar tan gravemente las consecuencias, tan gravemente en serio las consecuencias de rupturas emocionales, ¿no es cierto?, saber manejarlas mejor. Eh, También vemos el problema laboral, etcétera. el ¿Cuál consumo de sería alcohol en relación a las crisis de pánico en particular, mira, yo no he visto una ¿No asociación hay y vínculo? desconozco si exista alguna asociación del alcohol en particular. Ahora, sí es importante mencionar que el alcohol es un depresor. Entonces, es posible que con un consumo frecuente, recurrente, pueda generarse algún tipo de estado alterado de conciencia que en definitiva se empiece a sentir depresión, por ejemplo, y que desde ahí, desde la desvitalización y de empezar a tener pensamientos negativos, de pronto pudiera desarrollarse finalmente una crisis de pánico. Ahora, como gatillante así único, no lo he visto, ¿ya? Pero Ya. sí, Como cuando puede ser un conjunto de elementos. sí, yo creo que el alcohol ahí ya actúa como en un conjunto de elementos, pero la marihuana en particular la he visto muchas veces. Quisiera no Hay haberla visto todas esas veces. dice que hay causa-efecto directo. Así que si usted está Es entre las que personas que sufre ataques de pánico y es consumidor habitual de marihuana, debe saber que es consecuencia probablemente de su consumo de lo que marihuana. pasa es que Nadie sí, pero se lo ha además, dicho, la cámara, tal vez nadie se lo ha dicho, pero es sí. un hecho que está comprobado. Y Estoy sobre diciendo a las todo personas que para sienten. los adolescentes, porque las personas pueden pensar que lo que yo estoy diciendo tiene que ver con un uso recurrente de la marihuana, y no, yo estoy hablando de la primera vez que consume alguien un tipo de droga como esa, y el problema es que no tienen las herramientas psicológicas suficientes o no conocen los efectos que tiene la marihuana, porque si alguien consume y ya sabe que va a tener una taquicardia, ya sabe y tiene la entereza psicológica para poder enfrentar una vivencia como esa, bueno, está en su libertad. El problema es que los jóvenes no están informados mayoritariamente sobre este tipo de temas y lo hacen como en una cosa de complicidad con los amigos y como en plan pandilla, digamos, por decirlo de alguna manera, no pandilla, no sé, de amistad, digamos, a eso me refiero, como Natalia, de ¿y clan cómo amistoso. enfrentamos un ataque de pánico? Porque ese sería como el tema que vamos a ver a continuación. Ya. Yo tengo la idea de que cuando uno más bien se centra en vivir el presente en general desde una mirada global, Ujú. holística, vivir el presente, tratar de disfrutar aquellas circunstancias que podemos disfrutar, ¿no es cierto? Ser agradecidos, proyectarnos sanamente hacia el futuro con planes, metas y objetivos
que vamos tratando de realizar, sin darle vuelta permanentemente con odiosidades o problemas del pasado, superándolos si es necesario con ayuda clínica, pero no viviendo en el pasado, ni tampoco viviendo solo con la ansiedad del futuro. Cuando somos capaces de estar en el presente con serenidad, es más improbable que nos den ataques de pánico. Entonces, eso sería como la manera ideal de enfrentar la situación. Pero Sí. ya que estás en el caso, ya que estás en la situación de un ataque de pánico, ¿cómo puedes enfrentarlo? ¿Qué herramientas puedes usar? Mira, ahora además en el contexto de pandemia es mucho más fácil tener la sensación de pérdida del control de la vida por todo esto que ya hemos conversado en el capítulo anterior, ¿cierto? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con esta situación? Primero, detenernos, respirar profundo, lento y centrarnos en nuestra respiración, con el objetivo un poco de dejar que nuestros pensamientos fluyan, pasen, los dejemos pasar, ¿ya? Por eso la Ahí les doy. invitación es lograr centrarse en la respiración. Y la técnica de respiración es lento y profundo, pero debe ser lento y profundo. Y eso lo insisto, porque a veces las personas respiran profundo y rápido, se hiperventilan y se desmayan. Mira, Entonces, el yo tema tengo es por ahí lento y profundo. Yo tengo por ahí precisamente entre mis videos de mi canal de IGTV un capítulo especial sobre respiración que recomendaría que lo vieran. Pero lo que tú quieres decir es algo que tiene que ver con el mindfulness, que es en el fondo la capacidad de controlar nuestro cuerpo y nuestras emociones a través del control de la respiración. Yo quiero decirle Exacto. a las personas que es una herramienta muy, muy útil, que se puede usar Es en los muy momentos más buena. increíbles de la vida. Una vez nosotros Exacto. estábamos prácticamente cayéndonos, verdaderamente salió en las noticias, en un aterrizaje brutal en Sao Paulo con una delegación de periodistas, y estaban todos muy, muy alterados. Y yo lo que hice, no tuve ataque de pánico y no me produjo la angustia que le produjo al resto, Ujú. porque me concentré en hacer el ejercicio de respiración básico, que es de inhalar, mantener la Exhalar. respiración unos segundos y Unos luego segundos. liberarla controladamente la respiración. Ujú. Y este ejercicio nos puede servir, y lo tenemos que repetir mucho rato, 5, 10 minutos, y si nos concentramos y ponemos nuestra mente en nuestra respiración, cómo entra el aire por la nariz, cómo se posa en nuestros pulmones, cómo la controlamos suavemente y la vamos botando, eso mismo nos va a distraer de la angustia de los De la pensamientos angustia. que nos están agobiando. Eso yo creo que es fundamental. Eh, En a ocasiones, veces tenemos algunas, una técnica de en respiración. ocasiones, algunas personas me han dicho que es como que se les cerrara la garganta, entonces no pudieran respirar y siempre les digo, bueno, cuando eso les ocurra, no intente hacer una bocanada de aire, esto no le va a resultar, no le va a Es por la resultar. nariz. Sí, pero además detenga su respiración intencionadamente. No estoy pudiendo respirar, detengo mi respiración y empiezo suavemente, aunque sea un hilito de aire que estoy respirando, suavemente, y de a poco vamos a ir sintiendo que vamos adquiriendo cierto control. Entonces, por eso esto que tú dices de cómo se van despejando los pensamientos, lo del mindfulness, lo que pasa es que yo trato de evitar como los términos como Sí, muy sí, técnicos lo entiendo. porque lo que me interesa es que la herramienta la adquieran lo mejor posible, ¿ya? Pero en definitiva tiene que ver con eso, poder despejar estos pensamientos en la medida en que nos vamos centrando en la respiración y luego que ya logramos respirar con más fluidez, muchas veces se describe la sensación de opresión en el pecho. Y para eso podemos ir recurriendo a algo que es súper básico. Muchas veces a las personas adultas les digo, mire, imagínese cuando usted veía un lolo bien guapo, entonces ¡ah! Y suspire, porque de verdad nuestro organismo viene dotado para solucionarnos todo este tipo de síntomas, ¿ya? Entonces, si suspiramos, si te pones la mano en el pecho, te vas a dar cuenta que se genera cierta vibración que nos ayuda a relajar toda esta zona,
¿ya? Y también, además de suspirar, podemos hacer lo que hacen las personas que practican yoga cuando hacen om, ¿ya? Algún mantra, tú dices algún elemento que nos Y lleve todavía a no llego a relajar. los mantras. Solamente estoy en el om. Ya, Porque yo quiero, eso es ok, solo desde la respiración y que en el ok, fondo nos ayude a aliviar la sensación de angustia o de opresión en el pecho, ¿ya? Porque es parte de lo que se va sintiendo post-crisis de pronto, ¿no? Si estamos acompañando a alguien y vemos que está sufriendo una crisis de pánico, muchas veces las personas le dicen, cálmate, cálmate. Y en realidad estamos perdidos por ese camino porque la persona lo que más quiere es no estar está actuando tranquila, pero no es racionalmente, exacto. Entonces, está actuando ¿cómo emocionalmente. sacamos, exacto, cómo sacamos de esto a la persona? Yo sugiero normalmente tomar las manos, mirar a los ojos y decir, mírame a los ojos, mírame a los ojos, dime tu nombre, y ir repitiendo la instrucción, ir preguntando cosas básicas. ¿Cómo te llamas? Dime tu root, dime tu edad, tu fecha de nacimiento, cómo se llama tu papá, cómo se llama tu mamá, cómo se llama tu hermano, que en el fondo, si te fijas, es información básica, pero que va a distraer a la persona. O sea, si te Va a fijas, todas distraer, las la idea es herramientas, distraerla de los pensamientos absolutamente, recurrentes terribles que está teniendo. exacto, Traerla, aterrizarla en la realidad. al Pero también presente, yo traerla al creo presente. traerla al presente y a que está siendo acompañada. Yo creo que eso es Exacto. sumamente importante, lo que decías, tomar la mano de una persona, ese contacto humano. Tú recomiendas, incluso tal vez sin hablarlo, pero una caricia en las manos, un apretón suave de las manos, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona un abrazo? Es una pregunta. ¿Funciona abrazar o no funciona abrazar? Mira, Esa contención física, tal vez a una amiga, a un amigo, abrazarlo? ¿O crees que es más efectivo solamente tomarlo de las manos y hacerlo, aterrizarlo en la realidad? Mira, en esto no es tan así como que uno pueda decir, esto solamente funciona. Va a depender del momento en el que se esté viviendo, si es un pre-ataque, ataque en sí mismo o post-crisis de pánico. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque cuando la persona ya está muy angustiada y está con todo este pensamiento funcionando rápidamente y todo, si tú abrazas y está con la sensación de ahogo, probablemente al abrazar se va a sentir más ahogada. Entonces, yo por eso doy esta sugerencia así súper sutil en definitiva, que es tomar las manos, pedir que mire a los ojos, pero siempre pensando en lograr desconectar estos pensamientos de sensación de muerte, que él está pasando algo malo, porque El además, abrazo, el abrazo ¿ah? podría servir, el abrazo podría servir entonces al inicio, Antes o probablemente, después, o después, no durante el ataque exacto. mismo, durante la crisis. Buen No, dato, porque buen dato. normalmente la vivencia es de que se están muriendo. Entonces imagínate a alguien con un ataque cardíaco que tú lo abrazas, porque la vivencia es de que está sufriendo un ataque cardíaco. No, no es, está sintiendo que se está muriendo en el fondo. Entonces si tú lo abrazas, probablemente se va a sentir como con más dificultad para respirar, etcétera. Y tú Siempre lo, esto es desde el respeto hacia el otro, digamos. O sea, si el te lo otro te puedes tomar. dice necesito un abrazo, claro, lo abraza. Entonces, lo tomamos de la mano y tal vez en ese proceso sí, aparte de hacerle las preguntas o junto con hacerle la pregunta y aterrizarlo en el aquí y el ahora, que en realidad no se está muriendo, sino que está sufriendo esta angustia y tal vez ahí mismo podemos ayudarlo en el ejercicio de respiración, ¿no? Te iba a decir eso, fíjate, mira, de hecho podemos hacer, si tenemos la confianza suficiente, por ejemplo, le puedes tomar la mano a la otra persona, ponerla en tu pecho y tú poner tu mano en su pecho y decirle, mira, respira conmigo, para que se puedan sincronizar la respiración y de esa manera tú vas ayudando a que el otro respire lento y profundo. Siempre es lento, ¿ya? Al comienzo es probable que la respiración no alcance a ser profunda y se haga una respiración muy cortita, ¿ya? Y cuando eso ocurre, entonces, si uno nota que está la respiración cortita, decirle, aguantemos un segundo. Uno, dos, ¿ya? Y así vamos ampliando el tiempo de retención de Del la aire. respiración, ¿ya?
Cuando yo te digo estas instrucciones así sencillas de tomar las manos, mírame a los ojos, si nosotros empezamos, mírame a los ojos, haz esto, no sé qué, bla, bla, Solo vamos a bla, poner más estresado. bla, solo lo vamos a estresar más y sin duda No es la el idea. feedback que va a tener la persona o la Es sensación de la otra persona es de que se está muriendo y que está pasando algo terrible. Y vamos a acelerar su respiración. Y lo que necesitamos es reducir la velocidad de su respiración para que todo su organismo se calme finalmente. ¿Ya? Yo creo que ese ejercicio es súper, súper básico, muy funcional, muy práctico. A veces le puedes ir pidiendo, suena raro de pronto, pero le puedes decir que te vaya diciendo las tablas de multiplicar o recordar alguna canción, mira, canta conmigo esto, alguna cosa en particular. Y ahí de pronto pueden ser un poco los mantras y las oraciones. Ok, veamos los mantras y las oraciones primero y después me gustaría ver también, porque otra manera de hacerlo, si tú tienes una cercanía con la persona, eres la pareja, eres un amigo, tal Sí, vez puedes llevarlo a esos refugios mentales que tenemos todos y que tenemos que sí. cultivar. No sé qué quieres que veamos primero, si los refugios mentales, que lo que yo llamo de los buenos recuerdos que tenemos que coleccionar y juntar en la vida, precisamente para enfrentar este tipo de situaciones y muchas otras dificultades, o vemos primero las oraciones y mantras. Dime tú, elige tú, ¿qué primero? No, yo quiero que tú nos cuentes nomás sobre los refugios mentales, porque probablemente lo vas a explicar mucho mejor que yo. No, no, tú eres la más capa en esto, no, pero la verdad es que yo creo, y también lo he dicho en alguno de mis videos que tengo ahí en IGTV, en Instagram, televisión, es que es muy importante en la vida recolectar, juntar, coleccionar buenos momentos. A Ujú. veces en la vida vamos tan rápido, Natalia, las personas debido a las circunstancias, la vida que tenemos, que dejamos de pasar la oportunidad de ver un Sí, lindo atardecer mientras vamos en la carretera, de gozar de la sonrisa de un niño, de esta misma risa cómplice que tenemos tú y yo porque nos conocemos, del abrazo a la mamá, de un te quiero de un hijo, y lo consideramos una cosa lo más normal, así como que fueran no sé, estuvieran ahí disponibles en el universo. Sí, están disponibles, pero están disponibles para hacernos felices y para coleccionarlos. También espacios físicos a los que nosotros vamos, una caminata en la playa, ¿no es cierto? A mí me gusta mucho aquí, ahora estoy en Ovalle, tú sabes, me gusta mucho esa luz del atardecer, la hora dorada del sol, me gusta ver un poco cómo se van poniendo los cerros dorados, y voy coleccionando esas imágenes y tal vez también otro momentos buenos con personas, con amistades, con pareja, de manera que cuando uno tiene un momento de angustia, por ejemplo, me pasa, voy a contarte una cosa muy corta, yo cuando nos hace resonancias nucleares magnéticas, candidata a la ah, crisis de pánico. Un buen dato para la gente que le ha tocado. muchos, no eres la única, muchos les pasa. Te metes en esa cosa y yo personalmente lo que hago es cerrar los ojos y desplazarme mentalmente a una playa o cualquier actividad, mi nieto, me pongo a jugar mentalmente, recordar los juegos con mi nieto, la sonrisa de mi nieto, las sonrisas de mi hijo, y me distraigo en eso, o sea, es muy importante, las personas no tienen conciencia muchas veces de lo importante que es para ser feliz y para superar dificultades emocionales, el tener esa colección, esa, no sé, es como una biblioteca mental de bonitos momentos. Pero lo primero para Ujú. eso es juntarlos, tener conciencia y ser agradecidos en la vida para poder guardarlos y tenerlos para esta situación. Si tú estás en la crisis de Pero te pánico, fijas que lo haces muy bien la descripción y me imaginé que iba a ser así, porque las descripciones en tus libros son maravillosos, las novelas que tú tienes y cómo describes los detalles, hasta los aromas uno se los logra imaginar perfecto en la escena completa, así que no tuve ninguna duda de que tú lo ibas a poder describir muy bien de los espacios mentales, ¿ves? ahora, tú nos explicas por qué son tan importantes los espacios mentales. Y yo ya lo dije en general, que es ir a ese espacio mental cuando uno tiene una dificultad, con eso te evades de esa angustia del minuto. Sí. Pero explicar un poco cómo funciona desde el punto de vista de la psicología concreta, la psicología Porque cuando clínica. tú estás en un espacio mental, de este tipo agradable como tú lo estás planteando,
vamos a pensar, a ver, lo voy a plantear de dos maneras. Por una parte es como la contracara de la crisis de pánico. En definitivo, cuando se gatilla la crisis de pánico es porque en tu imaginario hay un escenario de fatalidad, hay un escenario de pérdida, hay un escenario de falta de control o pérdida de la cordura, que te vas a volver loco, ¿ya? Y así como este imaginario negativo te desata la crisis de pánico, nuestra mente es muy poderosa. Entonces, cuando estamos en un lugar agradable, en nuestro imaginario, sin duda se van a... todo nuestro organismo es como que funcionara como si estuviéramos en ese lugar, ¿ya? Entonces, incluso el imaginarnos haciendo deporte, por ejemplo, a quienes disfrutan del deporte, el imaginar Caminar, bailando, mira, aunque tú no lo caminar, creas, exacto, para muchos de pronto son lugares. A mí personalmente, yo me imagino bailando y tengo ah, hasta diferentes vestidos. pero es maravilloso, si bailar es tan terapéutico. Entonces, todos tenemos espacios mentales y a lo mejor algunas personas los tendrán menos reconocidos que otras, pero todos tenemos imágenes mentales y lugares y momentos y situaciones que más nos agradan. Entonces, nuestra imaginación, así como es capaz de generar, ¿no? La Una angustia emocionalidad complicada como la angustia, por ejemplo, que nos también lleva a la nos crisis de pasa pánico es que, mira, nuestra puede mente es llevar tan en el sentido poderosa. contrario al bienestar, ¿no? Hoy estamos, exacto, hoy estamos hablando de las crisis de pánico, pero trastornos de colon irritable, por ejemplo, dolores estomacales frecuentes, muchas personas sufren de molestias sistemáticas a nivel de estómago, por ejemplo, y todas esas cosas, o por ejemplo, cuando los diabéticos, no sé si alguna vez tú has escuchado que dicen, ah, es que no tengo que pasar ningún disgusto porque si no me sube el azúcar. Dice la gente normalmente lo expresan así. A mí me sube la presión. Yo creo que a todos nos pasa algo con Bueno, la angustia en unos malos bueno, momentos. Hay ahí que- vamos a la explicación. Cuando estamos en un plan o en con un pensamiento negativo o en una situación de estrés, se activa todo nuestro sistema nervioso central y nos prepara para la huida, ¿ya? Entonces, se secretan todo lo necesario, lo voy a decir así porque en verdad si empiezo a decir toda la parte técnica, se secretan todo lo necesario para que tu organismo pueda salir arrancando o pueda defenderse de un ataque. Entonces, eso significa que tu corazón empieza a bombear más rápido, empieza la taquicardia, empiezas con toda la sintomatología. A veces deriva en crisis de pánico, a veces deriva en una alza de presión, a veces deriva en un aumento de glicemia, ¿ya? Pero en el fondo, todo tu organismo se moviliza, ¿ya? Y por eso nuestra mente es tan poderosa y por eso es tan importante esto que tú mencionas del mindfulness, ¿ya? Y que no, esa es una herramienta muy de base, que ni siquiera tenemos que esperar a que se presenten las crisis de pánico para que lo usemos. no, y además, por eso es tan importante, independientemente de las circunstancias que vivamos, tener un equilibrio entre nuestra mente, insisto, entre nuestro corazón y nuestro cuerpo. No podemos, ¿no es cierto?, usar uno en desmedro del otro. Ah, como decía antes, no podemos trabajar como locos en desmedro de nuestra salud física, o no podemos dedicarnos solo a la salud física y olvidarnos de nuestro desarrollo mental, intelectual, etcétera. No podemos tampoco dejar de lado nuestros afectos, tenemos que aprender, ¿no es cierto?, a desarrollar nuestra parte afectiva. Y por lo tanto, yo creo que el gran marco de todo esto, volviendo al inicio, antes de pasar, como quien dice, a otros temas, al otro tema que teníamos que ver, que era el de los mantras y la oración, en el fondo es que somos seres complejos, en que influyen demasiadas cosas, no hay una solución única. Y como no hay una solución única, la mejor manera es tener conciencia de nuestra vida, conciencia que somos responsables de nuestra felicidad, conciencia que somos responsables de nuestra salud física y mental, que no podemos vivir a tuntún, perdón la expresión, no podemos vivir al lote, no podemos vivir como si diera todo lo mismo. Desordenadamente, no.
somos responsables de nosotros. O sea, está bien, uno puede tomarse un trago de vez en cuando y pasarla bien. De hecho, yo ahí salgo gritando por ahí de repente. Pero si uno todos los días toma trago, se echa a perder la salud por eso, el Sí. hígado, lo que sea. Empiezas a alterar el funcionamiento de tu organismo de manera completa, no es Y, solamente, y al final exacto, alteras toda tu posibilidad de sí, felicidad, rompes el equilibrio vital, destruyes un estilo de vida que te podría garantizar una mayor felicidad. Entonces, yo creo exacto. que eso siempre hay que ponerlo en contexto, porque la gente cree que es una cosa milagrosa, y no hay milagros. No, Son estilos de vida saludables que nos hacen felices, o estilos de vida que nos hacen más desgraciados. Y eso hoy se olvida, porque la gente dice, tómate una pastilla, es esto y esto otro, y es fácil. No, no es tan fácil. no es tan Requiere fácil. otros elementos. Y me gustaría ver el Mira, tema dentro de eso mismo de la espiritualidad, porque estamos en una época muy materialista, ujú, que pareciera que porque vamos a comprarnos unos zapatos más de marca, un auto mejor, vamos a hacer un viaje, vamos a hacer cosas de ese estilo, vamos a ser automáticamente más felices. Y no es así. Si no tenemos no, más paz interior, si no tenemos serenidad, vamos a tener el ataque de pánico en el avión, en el viaje, aunque nos compremos los zapatos. Entonces, la espiritualidad es importante. La espiritualidad es importante y es tan importante que se puede usar de manera muy efectiva en los ataques de pánico. Tú lo hablas de los mantras, podemos ver lo de la oración, lo puedes explicar un poco porque tú lo vas a explicar mejor técnicamente y yo puedo contribuir desde el punto de vista, ¿cierto?, más de espiritualidad, de mira, desarrollo mental. esto en realidad no es que yo lo haya leído en ninguna parte, ni mucho menos, pero muchas veces mis pacientes me dicen, mire, en realidad cuando a mí me pasa esto, yo me pongo a rezar. Y esto a mí me funciona y Dios me ayuda a sentirme mejor. Qué bueno que tenga esa herramienta, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la explicación que yo le entrego menos religiosa, por decirlo de alguna manera? Pero espiritual. En el Pero fondo es menos espiritual, religiosa, pero es espiritual. Apela al espíritu del hombre, exacto. la condición espiritual Espera, del ser humano. sí, No la exacto. física, simplemente. Pero también yo me doy cuenta que cuando tú empiezas a rezar el rosario, es una repetición de una oración o de un rezo en el fondo que se va haciendo sistemático, ¿verdad? Y te tienes que Bueno, ir centrando en aquella oración que tú estás haciendo. Y en el fondo tú finalmente, quieres si nos vamos, convertir la oración en un mantra. Bueno, tú sabes que y la el padre oración en el fondo es como que estuvieras haciendo un mantra, exacto, es eso. ¿Ya? Ahora, sin duda es muchísimo más nutritivo si tiene la vivencia espiritual y la fe asociada a eso. Ahora, quien no es católico o cristiano y hace una oración, probablemente le va a funcionar también, ya más allá de la fe pero también. le va a Pero funcionar para la con lo que persona que sí se siente conectada emocionalmente con esa fe, sin duda se va a sentir muchísimo mejor, ¿ya? Y probablemente es una muy buena herramienta para usarla antes de una crisis. perdóname, entonces hay dos aspectos de la oración desde el punto de vista de la espiritualidad. Uno es el aspecto efectivo, que si una persona es creyente y en cuanto creyente, Ujú. eso le va a producir una sensación psicológica más potente y le va a ayudar a enfrentar mejor una crisis de pánico o la eventualidad previa a una crisis de pánico. Pero si una persona no es creyente, le puede También le va a servir un funcionar. mantra o incluso una oración, si la sabe por alguna razón o la puede leer, una oración como, no sé, el El rosario que Padre decía tú, Nuestro, que muchas de las personas de los manera conocen. repetitiva por la Ujú. mecánica de la repetición, Exacto, ¿cierto? sí. Y eso tiene que ver con los mantras, o sea, con repetir expresiones, ¿no es cierto?, que nos permitan eh, mantener nuestra mente ocupada en algo que no sea la obsesión porque nos vamos a morir, que tiene el mismo efecto de la respiración al Yo final creo del que es día. importante que expliquemos qué son los mantras, porque los mantras en el fondo son frases sagradas, ya que normalmente están en algún otro idioma, en sánscrito puntualmente, pero también hay mantras que están en español, que uno los puede buscar y puede buscar alguno que le haga mucho sentido. A mí me gusta uno que dice, Cada uno bendigo el tiene su bien de la... mantra. Sí.
A mí me gusta mucho uno que dice, bendigo el bien de la situación y deseo verlo manifestarse, que en el fondo es cuando tú te encuentras ante una situación que te estresa, que te desagrada, que todo lo estás viendo súper negativo, entonces uno dice, bendigo el bien de la situación y deseo verla manifestarse, es decir, deseo ver cuál es ese bien en el fondo, ¿ya? Y que en el Pero fondo brevemente, apunta a quiero decir eso. que lo que pasa es que yo creo que es importante que el mantra, la diferencia de decir una oración simplemente, es que la repites con conciencia muchas veces. Exacto, Esa es la exacto, diferencia. Entonces, no es que estemos exacto. diciendo una frase al azar y después seguimos No, pensando en una situación crítica, sino que esa frase que tú estás diciendo la repites, la interiorizas y la vuelves a repetir. Y la vuelves a repetir de manera que vaya haciéndose como vaya haciendo como una limpieza interior, ¿no es cierto?, de tu mente y la vaya poniendo de nuevo en blanco, alejándose de la crisis de pánico si y de la puedes angustia. cerrar tus ojos e imaginar que la vas leyendo, todas esas son muy buenas formas en las que te va a ayudar a desconectarte de estos pensamientos que ayudaron a gatillar la crisis de pánico finalmente. Ahora, qué bueno que mencionamos el tema de las oraciones porque sin duda la espiritualidad eh, o el cultivo de alguna fe, la vivencia de la fe es súper importante, sobre todo en este tiempo de pandemia. Quien no es creyente, de pronto tiene como menos recursos para hacerle frente a este tipo de situaciones difíciles, a estas situaciones dolorosas. Normalmente las personas creyentes tienen un otro superior, que sería Dios, que les va a solucionar de algún modo a futuro la situación que están viviendo o les va a ayudar a llevar su dolor, los va a consolar, etcétera. Entonces, es la presencia omnipotente de un ser que te está acompañando, ¿ya? Y eso de pronto es un elemento hiperprotector, quisiera yo decirlo. No por nada, las personas más creyentes tienen más facilidad de pronto en hacer manejo de este tipo de síntomas, ¿ya? Eso. Porque Muy además surge interesante. A mí, espontáneamente yo esta... debo reconocer que a mí me sirve lo que tú dices, o sea, yo, eh, aparte de ir a mi espacio, cuando me meto al tema de la resonancia nuclear magnética, que es una situación potencialmente pánico, soy un poco claustrofóbica, aparte de irme a esos espacios bonitos, muchas veces rezo el rosario, igual en las noches angustiosas que ha habido en esta época, yo creo que es muy válido recurrir a oraciones de siempre, ¿te fijas? Eh, Y yo ante soy más cualquier tipo de creyente, temor, es un ante cual... refugio al final del día, es una Exacto, manera de tener un exacto. refugio al que todos podemos recurrir. Y como Ujú. decía la Natalia, no solo del punto de vista del cristianismo, sino ni siquiera del catolicismo, sino de cualquiera sea tu fe, o incluso si no tienes Exacto. fe, encuentra aquellas frases, búscalas ahí en internet, créala tú Ujú. misma, ¿no es cierto?, que Sí, te ayuden en la situación de que vas a vivir, o que si ya tienes esta experiencia de crisis de pánico, eh, a enfrentarla mejor, si puede repetirla, interiorizarse, y en el fondo es como resetearse, es es que es traerse al reprogramarse, presente en el fondo, es traerse al reprogramarse. presente, concentrarse en su respiración, estar en el presente, porque mientras tu mente esté en el pasado o en el O en futuro, el futuro vas a estar ansioso, ansioso. Por eso, en el futuro vas a estar con la sensación de ansiedad, de inquietud, ¿ya? O de nerviosismo, le dice la gente. O cuando tu mente está en el pasado, vas a estar tal vez comprometida con alguna emoción negativa de pérdidas o ese tipo de situaciones, ¿ya? Yo quisiera rescatar algo que tú mencionaste así muy a la pasada, que estamos en un tiempo en el que las pastillas están a la orden del día, ¿ya? Porque la crisis de pánico es muy frecuente, que las personas cuando la viven van a los servicios de urgencias y les indican normalmente medicamentos que los usan en el momento o bien les indican algún tipo de medicamento para la casa, ¿ya? Y en ese tipo de medicamentos normalmente están las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, a pesar que son clonazepam, diazepam, etc.
pero son como las más comunes, el clonazepam y el diazepam, que son las que las indican a veces en los sistemas de urgencia, y que es un medicamento muy efectivo para el tratamiento de las crisis de pánico. Pero las personas, ¿qué hacen? El doctor en la urgencia les indica el medicamento, compran la caja y el mismo papel que dice que compra el medicamento dice vaya y pida ahora a salud mental en su centro de salud más cercano. Pero las personas solo se compran la tableta, ¿ya? Entonces, ¿por qué quiero detenerme eso un segundo? Porque si bien es un buen medicamento para usarlo en esas situaciones, es importante que quien haya quedado usando ese medicamento efectivamente recurra a algún sistema de apoyo de un programa de salud mental o que haga consulta con algún psicólogo y que Que además desarrolle las vea herramientas para enfrentar. nuevamente para eso y que hagan una nueva consulta de médico para que puedan hacer la evaluación de cómo va funcionando ese medicamento, porque los medicamentos, las benzodiazepinas normalmente se usan por un periodo breve, ¿ya? Y hay muchas personas que lo usan por periodos prolongados. Y el gran problema de las benzodiazepinas es que van generando dependencia y eso quiere decir que hoy necesitamos 5, mañana necesitamos 10, después necesitamos 20 para que tengamos el mismo efecto, ¿ya? Esto no es que se dé así como que de un día para otro se vayan haciendo los aumentos, no, pero que en definitiva es a lo que mucha gente le tiene miedo a los medicamentos, que es hacerse dependiente, ¿ya? O Y sea, eso Natalia, es un problema. o sea, Natalia, es bueno tomar un medicamento recomendado por un especialista en una Con situación puntual supervisión, con supervisión. eso. Eh, lo que no es bueno, ¿no es cierto?, es convertir eso en el modo de estar habitual, generar una adicción que al final nos va a causar otro Otro problema y no nos va a problema, el tema de las crisis exacto. de pánico. Si Entonces, usted, tomamos este remedio que nos permite enfrentar la situación uh-huh. puntual, recomendado, supervisado por un médico, desarrollamos técnicas y herramientas para enfrentar la crisis de pánico, ¿no es cierto?, asesorados o con los medios que encontremos, y resulta que una vez que superemos esto, tenemos que estar en condiciones de abandonar el uso de estos medicamentos porque ya hemos desarrollado las herramientas necesarias. Y ¿Estoy bien? precisamente para desarrollar esas herramientas necesarias es que siempre sugiero que se acompañe de psicoterapia, que hagan consulta con algún psicólogo. El psicólogo no se va a meter en el tratamiento farmacológico, pero sí le va a enseñar probablemente técnicas como las que yo le mencioné y además, que es lo más importante, se va a ir trabajando aquellos elementos como concretos que contribuyeron al desarrollo de la crisis de pánico. Usted perdió su fuente laboral y a partir de eso se generó la crisis de pánico. Estoy suponiendo. Y se va a ir Entiendo. haciendo un trabajo en relación a eso, ¿ya? Entonces, lo más recomendado es que se haga tratamiento de psicoterapia con farmacoterapia. Es como lo más usado, ¿ya? Pero la gente se queda con la pildorita y no hacen la cosa Se completa. Entonces, olvida de lo otro. Y se eso olvida también de lo lleva, otro. Exacto. lleva nuevamente, y nos genera otro problema, y lleva nuevamente a alejarnos del concepto de una salud Integral. integral, un desarrollo Ujú. integral de nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones y nuestro cuerpo. Porque al final del día eso es como el mayor garante de nuestra salud mental, tener este Ujú. equilibrio. Y obviamente que si por una crisis de pánico nos convertimos en adictos a las benzodiazepinas, etcétera, lo Ujú. que va a pasar es que vamos a romper más aún ese equilibrio, vamos a entrar a otro círculo de más problemas. Entonces, es Ujú. importante tener la Mira, terapia o desarrollar las herramientas necesarias con ayuda de un psicólogo, de un especialista o por los medios que nosotros podamos hacerlo, pero es muy importante hacerlo. Lo importante pero es no además dejar siempre tenemos el servicio público en Chile, por lo menos. Tenemos, mira, muchos se quejan del sistema público que tenemos en Chile, pero la verdad es que atención primaria, desde los servicios de urgencia, en este rato se está haciendo incluso derivación así casi automática a los centros de salud.
Ya, nosotros por lo menos en la comuna donde yo trabajo tenemos un sistema en el que tenemos que dentro de las 48 horas contactar a las personas que han consultado los sistemas de urgencia por cualquier situación de salud mental, ¿ya? Hemos llegado a un punto que me interesa mucho, Natalia. No sé cuánto rato llevamos, le tengo pánico de que esto nos deje en la mitad de una frase porque después de una hora se apaga solo. Entonces, me gustaría llegar como, no sé cuánto rato llevamos conversando porque no tenía un control, no puse el reloj, Son así las que tal vez 8, así que imagino que una hora. ya, entonces como partimos puntual. Me Y gustaría que nos podríamos estar dijera, mucho rato más conversando. estamos a punto de terminar, agradecer a quienes nos han Eso. acompañado, pero me gustaría ver a quién recurrir, cuál es la herramienta final. Me gustaría, vamos a dejar algún teléfono cuando publiquemos este video en nuestra página, ¿no es cierto?, de Instagram, pero es muy importante tener a quién recurrir, y eso me gustaría Ya. saberlo porque Dos hay o tres casos cosas dramáticos para eso, sí. que derivan Dos, en crisis de vida o muerte. Entonces me gustaría que la gente supiera a quién puede sí, recurrir, que no están solos, que hay gente que puede ayudarlos, que eso es sí, muy importante en así una es. crisis de pánico o en cualquier problema de salud mental. No estás solo, pide ayuda. Para mí eso es vital. Ujú. Te voy a mencionar tres opciones muy buenas. Una, Salud Responde. Existe un número de Salud Responde, no me lo sé de memoria, pero Lo podemos ponemos colocar después. después en los comentarios. Salud Responde contestan profesionales de la salud y la opción uno me parece que es la de salud mental en caso de crisis de pánico o que esté pensando en quitarse la vida, por ejemplo, o que esté viviendo algún tipo de situación compleja, va a tener a alguien que lo va a poder escuchar y lo va a poder orientar sobre cómo resolver de mejor manera lo que está viviendo, ¿ya? Dos, consultar al sistema de urgencia. En este rato entendemos que por el COVID los hospitales sobre todo están colapsados y eso, pero me imagino que así como en nuestra comuna, en las otras comunas, los SAPU, que son el Servicio de Urgencia de Atención Primaria, es decir, los servicios de urgencias que están adosados a los spam o a lo que antes se le llamaba consultorio y a mucho antes se le llamaba posta. Los servicios de urgencia de estas unidades de atención primaria normalmente están funcionando con tiempo más prolongado y normalmente es más expedita la atención que en el centro hospitalario y que además por el COVID tenemos que tratar de evitar no ir a los centros hospitalarios salvo una Pero emergencia. incluso entrevistas a través de los ciertos medios digitales, no tiene por qué ser, ¿Cómo? puede ser telemedicina también. Puede ser Mira, entrevistas mediante el celular, etcétera. lo que pasa es que mientras Mediante estás redes sociales. viviendo el momento difícil, Ah, vas a tender a buscar a alguien en particular, mejor que vaya digamos. en Y urgencia, dices tú, de una vez. exacto, ¿Y cuál exacto, sería la porque tercera alternativa? generar un plan de emergencia. Si nosotros sabemos que estamos viviendo un momento complejo, si nosotros sabemos que estamos viviendo un momento complejo, tomémonos un momento y definamos quién es mi persona de confianza, que me va a dar un mensaje o me va a dar Apoyo. un apoyo o que me va a dar un mensaje sensato acorde a lo que voy a necesitar, ¿ya? Tú mencionaste que tenemos que reconocer los afectos, pero no es solo los afectos que nosotros tenemos, sino que nosotros vamos a dar, sino que los afectos que tenemos en nuestro entorno. A veces las personas tenemos más red de apoyo de la que creemos tener, ¿ya? Y a esas personas que están cerca nuestro, de pronto no esperamos eh, pedirles ayuda, pero tenemos que ser capaces de pedir O sea, ayuda, ¿ya? recurrir, para hacer una síntesis, o Y sea, de hecho, saber los números de emergencia o ir a la salud pública, solo estoy tratando de cerrar por si acaso nos cortan la sí, transmisión, y lo más importante y lo de más fácil acceso, tener claro que si estamos viviendo una situación de crisis, ¿a quiénes podemos recurrir? Siempre va a haber alguien a quien podamos ujú, recurrir. Hagamos un recorrido mental ahora mismo de quiénes llamaríamos para que nos exacto. ayudara. Yo, por ejemplo, te llamaría a ti. Tú sabes, ¿no? Mira, Porque en un orden más, en todos un podemos orden tener más ese problema. preciso, en un orden más preciso sería, primero, ¿a quién puedo llamar? ¿Ya?
una amiga, un pariente cercano, con quien tengamos confianza y que sepamos que va a saber manejar la situación, ¿ya? Porque no vamos a llamar a la amiga que se angustia más que uno, ¿verdad? Sí, Vamos a llamar a quien pueda estar más tampoco Alex, serena, que nos más tranquila. ¿Ah? que llamar a Alex que nos pateó. Que no, Tampoco, tampoco, ¿ya? Entonces, saber a quién pedirle ayuda, ¿ya? Eso. Segundo, los números del salud responde, ¿ya? Tercero, los sistemas de urgencia. Pero lo mencioné tercero porque en definitiva estamos en una contingencia sanitaria, entonces tampoco significa que se vayan todos para la urgencia, no. Lo primero es tratar de manejarlo en la casa, recurrir a quienes tenemos más cercanos y luego ir tomando las otras medidas, ¿ya? Ahora, sin duda, el Salud Responde es una tremenda ayuda. A nosotros a veces nos llegan las solicitudes de Salud Responde porque cuando tú te comunicas para allá, hay un profesional que Natalia, lo después que pasa es que estamos reporta. hablando con gente también de otros países, entonces yo Ah, creo que perfecto, perdón, perdón, siempre es perdón. bueno tener la otra Pero está perspectiva bien, de todas eso. las otras cosas. Bueno, Sí, yo creo que vamos a ir cerrando. Quiero agradecerte esta nueva gran conversación sobre un tema súper importante, la crisis de pánico. Espero que le sirva a muchas personas. Cualquier duda pueden hacerlas llegar a través de los comentarios que vamos a, cuando es que publiquemos el video en Instagram. Les recordamos que tenemos dos sesiones más. Una es sobre la angustia propiamente tal ujú. y la otra es cómo enfrentar el sábado subsiguiente, cómo enfrentar la realidad de la nueva normalidad, la angustia que nos produce enfrentar la nueva normalidad. Así que Y el muchas próximo gracias, Natalia. sábado, hazme acordar de las gotitas de rescate. Lo vamos a Sí, hablar del para, próximo sábado. bueno, ha sido un Muchas gusto estar con gracias usted, por la invitación, Ana Victoria. Natalia, un placer como siempre conversar contigo y estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarlo. Les pido que ojalá lo compartamos para llegar a mucha gente que necesita tener esta herramienta. Están aquí, son de fácil acceso, son gratuitas. Ayudémonos entre todos a tener una salud mental más saludable en un momento tan crítico para toda la gente. Muchos cariños a todos, que estén muy bien. Gracias. Chao.